Dijeron que fue lo más cruel que Walter Grimes había hecho jamás. Nora Callahan estaba en la oficina de ese abogado con sus dos hijos aferrados a sus costados, viendo a su hermano y a su hermana reírse de un trozo de papel que se suponía que cambiaría su vida. Y todo lo que ella podía hacer era mirar la única llave oxidada que estaba sobre la mesa frente a ella. Una granja de $9, una estructura podrida y declarada en ruinas en medio de la nada en Tennessee, que nadie quería, nadie podía vender, y todos estaban de acuerdo en que debería haber sido demolida hacía una década. Pero lo que nadie en esa habitación podría haber predicho, lo que nadie que pasara por el número 22 de Dust Mill Road en esas largas y vacías carreteras rurales podría haber imaginado, era que dentro de las paredes desmoronadas de esa granja olvidada había algo tan extraordinario, tan imposible, tan completamente oculto al mundo, que no solo haría rica a Nora, sino que dejaría a todo un condado sin palabras. Quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque en el momento en que su hermano y su hermana finalmente cruzaron la puerta de esa granja y vieron lo que Nora había descubierto, sus expresiones lo dijeron todo, de una manera que las palabras nunca podrían. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana he guardado algo extra especial para ti. El bufete de abogados de Hawkins y Briggs se encontraba en el segundo piso de un estrecho edificio de ladrillos en la calle principal de Clarksville, Tennessee. Era el tipo de oficina que olía a papel viejo y a cera para muebles, con certificados enmarcados en las paredes y una recepcionista que hablaba en un susurro cuidadoso, como si todo el edificio estuviera siempre en medio de algo serio. En la mañana del 14 de marzo, Nora Callahan se sentó en una silla que se sentía demasiado rígida y demasiado formal para alguien que llevaba un suéter de segunda mano y unas botas unidas con cinta aislante. Tenía 36 años. Su cabello castaño oscuro estaba recogido con una goma elástica que había encontrado en el fondo de su bolso. A su izquierda estaba sentada Chloe, de 9 años, dibujando en silencio formas en un bloc de notas que la recepcionista le había dado. A su derecha, Ben, de 6 años, se apoyaba en el brazo de Nora con esa quietud agotada que tienen los niños cuando se han movido demasiado y dormido muy poco. El padre de Nora, Walter Grimes, había muerto 5 semanas antes. 71 años, un derrame cerebral de madrugada, se fue antes de que llegara la ambulancia. Había sido un hombre callado y complicado. Un antiguo cultivador de tabaco que había pasado los últimos 20 años de su vida saltando entre pequeñas propiedades en la zona rural de Tennessee, comprando cosas baratas, vendiéndolas aún más baratas, sin llegar a construir la vida que parecía estar siempre buscando. Nora había sido la que conducía 4 horas cada pocos meses para ver cómo estaba, la que organizó sus medicamentos después de su primer derrame cerebral leve hacía 3 años, la que se sentó con él durante 2 hospitalizaciones y le ayudó a entender los papeles que los médicos le entregaban. No lo había hecho esperando nada a cambio. Lo había hecho porque era su padre y porque nadie más lo hacía. Sus hermanos, Raymond y Sylvia, tenían sus propias vidas. Raymond, de 43 años, dirigía una empresa de jardinería de éxito moderado en Nashville y tenía un talento especial para hacer que su ausencia sonara como un sacrificio. Sylvia, de 41 años, se había casado con una vida cómoda en Chattanooga y se comunicaba principalmente a través de breves mensajes de texto y la ocasional tarjeta de cumpleaños que llegaba 3 días tarde. Ninguno de los dos había visitado a Walter en los últimos 2 años de su vida. Nora lo sabía no porque alguien se lo hubiera dicho, sino porque cada vez que llegaba a la pequeña casa de alquiler de su padre, la habitación de invitados estaba exactamente como ella la había dejado en su última visita. La misma toalla doblada sobre la cama, la misma botella de agua medio vacía en la mesita de noche. El abogado Theodore Hawkins era un hombre compacto de unos 60 y tantos años, con gafas de lectura plateadas y la energía cuidadosa y medida de alguien que había dado noticias difíciles muchas veces y había aprendido que la mejor manera de hacerlo era con firmeza y sin disculpas. Leyó el testamento en el orden en que estaba escrito. Raymond recibió la cuenta de ahorros,
que contenía $47,000. También recibió la camioneta Ford del 2019 y una colección de herramientas agrícolas antiguas que Walter había guardado en un almacén alquilado. Sylvia recibió la cartera de inversiones, modesta pero real, valorada en aproximadamente $62,000. También recibió los bienes personales de Walter, sus muebles, sus libros, sus relojes, las pocas joyas que su madre había dejado. Raymond exhaló con silenciosa satisfacción. Sylvia se permitió una pequeña sonrisa y escribió algo en un cuaderno de cuero que había traído. Ya estaba calculando, ninguno de los dos miró a Nora. Hawkins hizo una pausa antes de continuar. Se quitó las gafas, las limpió una vez con el pañuelo de su bolsillo y se las volvió a poner. Luego miró a Nora con una expresión que ella recordaría el resto de su vida. No era exactamente lástima, pero algo cercano, algo que sabía lo que se avecinaba. A mi hija Nora le dejo la propiedad ubicada en el número 22 de Dust Mill Road, condado de Harlan, Tennessee. La granja, todas las estructuras en el terreno, todo su contenido, y los 3,4 acres en los que se asienta. Raymond se rió primero. Empezó como un sonido corto, controlado, como si intentara no hacerlo, y luego ya no fue controlado en absoluto. Sylvia se tapó la boca con la mano, pero sus hombros temblaban. Nora se quedó muy quieta. ¿Qué propiedad decimal?, preguntó en voz baja. Papá la compró en una subasta de impuestos hace unos 8 años, dijo Raymond, secándose una lágrima. Pagó $9 por ella. Literalmente $9 porque nadie más la quería. Siempre hablaba de arreglarla algún día. Nunca lo hizo. El condado ha estado detrás de él durante años para que la renueve o la demuela. Está declarada en ruinas, añadió Sylvia, recomponiéndose. Hubo un incendio hace años, daños parciales en un lado. El techo tiene secciones que se han derrumbado. Creo que incluso podría haber un aviso de infracción estructural en la propiedad. Miró a Nora con algo que parecía simpatía. Básicamente es una carga. Hawkins sacó un sobre de Manila y lo deslizó sobre la mesa. Dentro había documentos y una llave. De hierro viejo, oscura por el tiempo, más pesada de lo que parecía. Hay una condición, dijo Hawkins. La propiedad no puede ser vendida por un periodo de 18 meses desde la fecha del fallecimiento de Walter Grimes. Después de ese periodo, eres libre de venderla o disponer de ella como mejor te parezca. 18 meses, murmuró Raymond. Estarás pagando impuestos sobre la propiedad de un edificio en ruinas que no puedes vender. Sylvia se inclinó hacia adelante con una oferta ya ensayada. Cuando pasen los 18 meses, te la quitaremos de las manos. Probablemente podamos darte 10, quizás 15,000, lo suficiente para cubrir lo que hayas gastado en ella para entonces. $15,000 por una granja en ruinas en 3,4 acres de tierra del condado de Harlan, por la que su padre había pagado $9. El desprecio era sobrecogedor. Nora cogió la llave. La sostuvo en la palma de su mano. Estaba fría y sólida y encajaba en su mano de una manera que se sentía extrañamente deliberada. ¿Por qué haría esto?, preguntó, no a Raymond ni a Sylvia, sino a Hawkins, la única persona en la sala en la que sentía que podía confiar con la pregunta. Hawkins la miró con atención. Me dijo que cada uno de sus hijos estaba recibiendo exactamente lo que merecía y exactamente lo que necesitaba. Dijo que tú en particular entenderías qué hacer con ella, incluso si aún no lo sabías. Siempre fuiste la responsable, dijo Raymond, levantándose y abotonándose la chaqueta, la que aparecía. Le dio una palmada en el hombro de una manera que logró sentirse como un despido. Pero ser responsable no siempre significa ser recompensado. Él y Sylvia se fueron juntos, ya hablando de los siguientes pasos: la logística de la herencia, la camioneta, la cuenta de inversión. Hawkins recogió sus papeles. Le entregó a Nora un segundo documento, un plano de la propiedad, un aviso de inspección del condado y una fotografía. La fotografía mostraba una granja de 2 pisos alejada de un camino de grava. La pintura blanca se desconchaba en largas tiras. Un porche se inclinaba lejos de la parte delantera de la casa en un ángulo preocupante. Una ventana del piso de arriba estaba tapiada con madera contrachapada.
Un cartel escrito a mano que decía "Prohibido el paso" estaba grapado a un poste en el borde del patio cubierto de maleza. Nora se sentó sola en la mesa de caoba con un sobre, una llave, una fotografía y dos niños que se habían quedado dormidos en sus sillas sin que nadie se diera cuenta. Miró la fotografía durante mucho tiempo. No tenía a dónde ir. Ella y los niños habían estado viviendo en su Honda Civic del 2009 durante 6 semanas, desde que el apartamento en Memphis, que había alquilado con su salario de cuidadora, se volvió inasequible la semana después de que su último cliente falleciera. Tenía $214 en su cuenta bancaria, dos hijos, un coche con una fuga lenta en el neumático trasero izquierdo, y ahora una granja en ruinas en un condado en el que nunca habían estado. Su hermano pensaba que era una broma. Su hermana pensaba que era un insulto. Pero Nora Callahan miró esa fotografía y vio algo que ninguno de los dos había mirado con suficiente atención como para notarlo. A pesar de todos los daños y el deterioro, a pesar de la pintura desconchada, el porche inclinado y las ventanas tapiadas, la estructura de esa casa seguía en pie. Lo que sea que le hubieran hecho, lo que sea que años de abandono, un incendio y un invierno de Tennessee le hubieran arrojado, las paredes seguían allí. Y a veces, pensó Nora, cerrando los dedos alrededor de la llave, las paredes lo son todo. Despertó a Chloe y a Ben con suavidad, los rodeó con sus brazos, a ambos en el aparcamiento fuera de Hawkins y Briggs, los abrazó por un momento en el aire frío de la mañana. Luego los abrochó en el asiento trasero, escribió 22 Dust Mill Road en su teléfono y arrancó el coche. Tenían una granja que ver. El viaje al condado de Harlan duró poco menos de 2 horas. Nora condujo con esa calma concentrada que se había convertido en su estado por defecto durante las últimas 6 semanas. La radio apagada, sus ojos en la carretera, su mente repasando números y posibilidades como siempre hacía cuando no tenía buenas opciones y necesitaba encontrar una de todos modos. Chloe estaba sentada en la parte de atrás leyendo un libro de la biblioteca que había sacado hacía 3 pueblos y nunca había devuelto. Ben se había vuelto a dormir con la mejilla pegada a la ventana y la boca ligeramente abierta. Afuera, los límites de Nashville dieron paso a pueblos más pequeños, luego aún más pequeños, y finalmente a las largas extensiones llanas de la zona rural de Tennessee, donde el paisaje se abría en campos y líneas de árboles, y la ocasional granja tan alejada de la carretera que parecía que intentaba no ser vista. Nora había crecido en un pequeño pueblo no muy lejos de allí. Conocía este tipo de campo. Conocía la forma en que el silencio se sentía diferente en lugares como este, más pesado y más honesto que el silencio de la ciudad. Conocía el olor de la arcilla roja después de la lluvia y la calidad particular de la luz en un campo abierto a principios de la primavera. Había algo en conducir hacia este paisaje que se sentía menos como llegar a un lugar nuevo y más como regresar a un lugar que había dejado sin querer. El GPS la desvió de la autopista principal a una carretera del condado, y luego de esa a un camino de grava que corría entre dos campos cubiertos de maleza. Un buzón oxidado se inclinaba en el borde de la propiedad, los números 22 apenas visibles bajo una capa de corrosión marrón. Nora giró lentamente, la grava crujía bajo los neumáticos. Condujo quizás unos 100 metros antes de que la granja apareciera a la vista y detuvo el coche por completo. La fotografía que Hawkins le había dado no le había hecho justicia. En la fotografía, la distancia había suavizado las cosas. En persona, no había suavidad. La granja era de 2 pisos de madera blanca desgastada, asentada sobre una base de piedra baja, y parecía que había estado perdiendo lentamente una discusión con el tiempo durante la mayor parte de 30 años. El porche delantero se había separado de la estructura principal en el lado izquierdo y se inclinaba hacia el suelo en un ángulo que sugería que el próximo viento fuerte podría terminar el trabajo. Todas las ventanas de la planta baja estaban tapiadas con madera contrachapada o completamente rotas. El vidrio había desaparecido hacía mucho tiempo, los marcos estaban oscuros por el daño de la humedad. El incendio que Sylvia había mencionado se había llevado la mayor parte del lado derecho del segundo piso.
La pared exterior allí arriba estaba ennegrecida y arqueada hacia afuera, y una sección del techo sobre ella se había derrumbado hacia adentro, dejando una herida abierta y irregular en la línea del techo que exponía las vigas oscuras al cielo. Las malas hierbas se habían apoderado por completo del patio. Una cerca derrumbada corría a lo largo del lado izquierdo de la propiedad, sus postes podridos en la base y yaciendo en la hierba como algo que simplemente se había rendido. Detrás de la casa, Nora podía ver el contorno de un granero, o lo que había sido un granero, ahora principalmente un esqueleto de madera gris. Un viejo aviso del condado grapado a una estaca de madera cerca del camino de entrada decía orden de demolición en letras negras y negritas, desvaídas, pero legibles. El sello del condado todavía era visible. Ben se había despertado durante el lento trayecto de entrada. Apretó la cara contra la ventana y se quedó mirando. ¿Es esa nuestra casa?, preguntó. Nora la miró durante un largo momento antes de responder. Va a hacerlo, dijo. Chloe levantó la vista de su libro. Parece rota. Lo está, dijo Nora, pero las cosas rotas se pueden arreglar. Lo dijo con más certeza de la que sentía, porque eso es lo que haces cuando tus hijos te están mirando para decidir si tener miedo. Salió del coche y caminó lentamente hacia la casa. El patio estaba mojado por la lluvia reciente, y las malas hierbas empaparon sus botas hasta el tobillo en los primeros pasos. Primero recorrió el perímetro, como había aprendido a hacer al evaluar las propiedades de su padre durante su enfermedad, dando la vuelta completa antes de entrar, mirando los cimientos, la línea del techo, las paredes exteriores. Los cimientos de piedra eran viejos pero sólidos. El mortero se desmoronaba en algunos lugares, pero las piedras mismas eran enormes e inamovibles. Las paredes del lado izquierdo y del frente de la casa, lejos de los daños del incendio, estaban estructuralmente intactas. La madera estaba blanda en algunos lugares, pero el armazón de debajo aguantaba. El porche era un daño cosmético, de aspecto serio, pero no estructural. El lado derecho y parte de la parte trasera eran otra historia. El fuego había hecho un trabajo real allí, y los años posteriores de exposición habían hecho más, pero los huesos estaban allí. Nora se paró en la parte trasera de la propiedad y miró la casa desde la distancia y se obligó a verla no como era, sino como podría ser. Ventanas grandes, buenas proporciones, una planta generosa. 3,4 acres de tierra con un arroyo que podía oír pero aún no ver, corriendo a lo largo del borde trasero de la propiedad. Un granero que estaba dañado pero no desaparecido. Volvió al coche y sacó la llave del sobre. La puerta principal estaba cerrada con un candado y una cadena que estaba casi completamente oxidada. Ni siquiera necesitó las cizallas que se había detenido a comprar en el camino. Aplicó una presión constante y la cadena cedió con un chasquido seco. Usó la vieja llave de hierro en la cerradura de la puerta. Se resistió, rechinando por el óxido, y luego giró con un profundo clic mecánico que resonó en las tablas del porche. Nora empujó la puerta para abrirla. El olor llegó primero. Madera húmeda, ceniza, tierra vieja y algo debajo de todo eso que aún no podía nombrar. Algo seco y ligeramente dulce, como papel viejo o cedro. Se quedó en el umbral y dejó que sus ojos se acostumbraran a la penumbra del interior. Chloe y Ben aparecieron a sus lados, uno bajo cada brazo, mirando hacia adentro con ella. Los tres se quedaron allí juntos, en el umbral de una granja en ruinas en el condado de Harland, Tennessee. Con $200 en el banco y ningún otro lugar a donde ir, Nora respiró hondo. Luego entró. El interior de la granja era más oscuro de lo que el exterior la había preparado. Nora se movió lentamente por la entrada, la luz del teléfono cortando la penumbra. Chloe y Ben pegados a ella. El vestíbulo de entrada era estrecho, quizás de 1,20 m de ancho, con un techo bajo y paredes cubiertas de papel pintado que se desconchaba. Un patrón floral desvaído en amarillo y verde que se había abombado y separado del yeso en largas tiras rizadas. El suelo era de tablones anchos de madera, enterrado bajo una capa de escombros, polvo de yeso, hojas que entraban por las ventanas rotas y los restos dispersos de lo que una vez fueron muebles. Una silla de madera con 3 patas, un marco de fotos roto,
El cristal desaparecido hacía mucho tiempo, su parte trasera hinchada por la humedad. Nora probó cada paso con cuidado antes de poner todo su peso. Las tablas se flexionaron pero aguantaron. Entró en lo que había sido la sala de estar principal y se detuvo. Incluso a través de los daños, la habitación era más grande de lo que esperaba. Los techos eran más altos que los de una construcción de granja típica, quizás de 3 metros, lo cual era inusual para una propiedad rural de Tennessee de esta edad. La chimenea en la pared del fondo era de ladrillo del suelo al techo, lo suficientemente ancha como para pararse dentro. Su repisa aún estaba intacta, aunque cubierta de un espeso polvo gris. Dos ventanas la flanqueaban, ambas tapiadas desde el exterior, pero grandes, sus marcos mostrando una anchura y altura que inundarían esta habitación de luz si alguna vez se quitaran las tablas. Pasó a la cocina, más pequeña, práctica, con una estufa de leña de hierro fundido todavía en pie contra la pared del fondo, pesada, oscura y completamente sólida. Las encimeras estaban podridas en algunos lugares y el fregadero se había separado de la pared. Pero la distribución de la habitación era sensata y la pared exterior no mostraba ningún compromiso estructural. Una puerta trasera daba a lo que había sido un pequeño porche cubierto y más allá al patio y al granero. La puerta colgaba torcida en su marco, pero se abrió cuando Nora la levantó ligeramente y empujó. El lado derecho de la casa. Se acercó con cuidado. Los daños del incendio se concentraban aquí, en lo que había sido una sala de estar o un estudio, y el techo de arriba se había derrumbado parcialmente, arrastrando secciones del segundo piso con él. Nora no se adentró mucho en esta habitación. Se quedó en la entrada, evaluó y retrocedió. No era por aquí por donde empezaría. Este era un problema para más tarde, para cuando tuviera más conocimientos, más recursos y un plan más definido. La escalera al segundo piso estaba a lo largo de la pared interior izquierda, lejos de los daños del incendio, y la sorprendió. Los escalones eran anchos y sólidos, cortados de madera gruesa que apenas se había movido en las décadas que esta casa llevaba en pie. Nora subió lentamente, con la mano en la pared, probando. El segundo piso estaba dividido en 3 habitaciones. Las dos hacia el lado derecho de la casa mostraban daños por humo, y en un caso, una sección de techo derrumbado que dejaba entrar una columna de luz gris de la tarde. Pero el dormitorio del lado izquierdo no había sido afectado por el fuego. Pequeño, cuadrado, con una sola ventana que daba a los campos. Su suelo polvoriento pero nivelado. Sus paredes intactas. Esta sería su habitación, al menos por ahora. Esa noche, Nora preparó 2 áreas para dormir en el suelo usando mantas del coche. Encontró una sección del suelo de la cocina que estaba sólida, la barrió con una rama que arrancó del patio y comieron galletas saladas y mantequilla de cacahuete a la luz de su teléfono. Ben se durmió rápidamente, como siempre lo hacía, completamente y sin protestar. Chloe se quedó tumbada de espaldas mirando al techo durante un largo rato antes de hablar. «Mamá», dijo en voz baja, «¿vamos a estar bien?» Nora se tumbó a su lado en la oscuridad. También miró al techo. «Sí», dijo, «te prometo que sí». La primera semana fue de supervivencia y evaluación. Nora condujo hasta el pueblo más cercano, un pequeño lugar llamado Millbrook, a 19 kilómetros por la carretera del condado, y compró los productos de limpieza más baratos que pudo encontrar. Escoba, fregona, bolsas de basura, una caja de herramientas básicas, un cúter. Pasó 2 días sin hacer nada más que quitar escombros de la planta baja, bolsa tras bolsa que sacaba y apilaba en el borde de la propiedad. Encontró un ritmo en el trabajo, de la misma manera que siempre lo había hecho en el trabajo físico, el tipo de ritmo que aquieta la mente pensante y deja que el cuerpo tome el control. Montó una estufa de campamento en la encimera de la cocina para calentar agua y comidas sencillas. Localizó la llave de paso del agua y el panel eléctrico, ambos desconectados, ambos necesitando atención profesional antes de que pudieran ser restaurados de forma segura. Parcheó 2 ventanas rotas de la planta baja con láminas de plástico y cinta adhesiva para mantener fuera el viento y los animales.
Apuntaló los soportes del porche delantero con madera que encontró en el granero. No era una solución definitiva, pero era suficiente para evitar que la inclinación empeorara antes de que pudiera abordarla adecuadamente. Al final de la primera semana, la planta baja estaba libre de escombros y podía caminar por todas las habitaciones sin tropezar con algo. La casa se sentía diferente cuando estaba limpia. Respiraba de otra manera. Tenía una cualidad que no había podido sentir a través de todo el desorden. Algo sólido y con propósito en la forma en que estaba distribuida, la forma en que cada habitación se conectaba con la siguiente. Fue durante la segunda semana cuando comenzó. Nora estaba en la sala de estar, pasando la mano por la pared junto a la chimenea, comprobando el yeso en busca de puntos blandos que pudieran indicar daños por agua o problemas estructurales detrás. Presionó la palma de su mano contra la pared y lo sintió. No era blandura, no era daño, era algo completamente diferente. Una junta, recta, deliberada, que corría verticalmente desde la altura de la rodilla hasta por encima de su cabeza. No era una grieta, no era un asentamiento. Era una junta que había sido cubierta con yeso y pintura, ocultada intencionadamente, pero inconfundiblemente allí. Presionó más fuerte. La pared cedió ligeramente, no colapsando, sino flexionándose de una manera que el yeso sólido sobre un armazón sólido no debería flexionarse. Nora dio un paso atrás y miró la pared con ojos completamente diferentes. Pasó la linterna lentamente por ella y ahora que estaba buscando, podía verlo. Un rectángulo de aproximadamente 90 centímetros de ancho y 1,50 m de alto, enyesado y pintado para que coincidiera con la pared circundante tan de cerca que nunca lo notarías a menos que estuvieras buscando algo mal. Alguien había puesto algo detrás de esa pared y alguien se había esforzado considerablemente para asegurarse de que nadie supiera que estaba allí. Nora se quedó muy quieta en la silenciosa granja con su linterna sobre ese rectángulo de pared y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No era miedo, no era desesperación. Era algo más cercano a la sensación que tienes al principio de algo, cuando aún no sabes qué es, pero todos tus instintos te dicen que prestes atención. Fue a buscar un martillo. El martillo era uno viejo que había encontrado en el granero. Su mango estaba desgastado y liso por décadas de uso. Su cabeza era sólida y pesada. Nora se paró frente a ese rectángulo enyesado en la pared de la sala de estar y lo sostuvo por un largo momento antes de golpear. El primer golpe atravesó el yeso fácilmente, levantando una pequeña nube de polvo blanco en el aire. Retiró el martillo y golpeó de nuevo, ensanchando el agujero. Luego se detuvo y apuntó su linterna hacia el hueco que había hecho. Detrás del yeso no había aislamiento, ni armazón, ni la cavidad oscura y vacía que esperaba. Detrás del yeso había madera, madera vieja, oscura por el tiempo, ensamblada con cuidadosa precisión. Tablones horizontales, lisos y bien unidos. Claramente no era estructural. Claramente era algo construido deliberadamente y luego oculto. Nora trabajó con cuidado ahora, quitando el yeso en secciones en lugar de golpear con fuerza, arrancando trozos con las manos y dejándolos en el suelo en silencio, como si el ruido pudiera perturbar lo que fuera que estuviera allí detrás. Le llevó 20 minutos quitar suficiente yeso para entender lo que estaba viendo. Era un armario empotrado directamente en la cavidad de la pared, enmarcado y equipado con estantes horizontales que ocupaban toda la altura y anchura del rectángulo que había identificado. La madera era de nogal oscuro, de crecimiento antiguo, densa y de grano fino, de una manera que la madera moderna simplemente no lo es. La artesanía era extraordinaria. Cada estante estaba nivelado y liso, ajustado con clavijas de madera en lugar de clavos. Las uniones eran apretadas y limpias, incluso después de lo que debieron ser décadas selladas dentro de esa pared. Y en los estantes, envueltos cuidadosamente en tela que se había vuelto rígida y marrón con el tiempo, había objetos. Nora metió la mano y levantó el más cercano, lo desenvolvió lentamente. Era una botella de vidrio, de color ámbar oscuro, soplada a mano,
con una forma irregular que ninguna máquina había hecho jamás. La dejó con cuidado y alcanzó otra. Una jarra de cerámica de color crema, con un patrón pintado de azul alrededor de su centro. El tipo de cerámica de arte popular que los artesanos estadounidenses hacían a principios del 1800. Otro paño reveló una pequeña caja de madera con un pestillo de latón, y dentro, anidada en terciopelo deteriorado, una colección de monedas antiguas. Levantó una hacia su linterna. La fecha estampada en el metal decía 1847. Se sentó sobre sus talones y miró lo que tenía delante. No era una experta en antigüedades. No tenía conocimientos particulares sobre objetos de colección o artefactos históricos, pero entendía lo suficiente como para comprender que lo que estaba viendo no era basura. Estos objetos habían sido envueltos cuidadosamente y ocultados deliberadamente. Alguien había construido un armario oculto dentro de una pared de esta granja y lo había llenado con cosas que consideraba dignas de proteger. La pregunta era cuándo, por qué y qué era exactamente lo que tenía en sus manos. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que, si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora, volvamos a la historia. Chloe apareció en el umbral mientras Nora todavía estaba arrodillada en el suelo, rodeada de objetos desenvueltos. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué es todo eso? Se acercó y se agachó junto a su madre, cogiendo la jarra de cerámica con cuidado con ambas manos, de la manera en que manejaba las cosas que entendía que eran frágiles. Estaba escondido, dijo Nora, detrás de la pared. Alguien escondió todo esto dentro de la pared hace mucho, mucho tiempo. Ben entró detrás de su hermana, vio el agujero en el yeso e inmediatamente quiso ayudar a hacerlo más grande. Nora lo redirigió para que sostuviera la linterna en su lugar, lo cual aceptó con gran seriedad. Pasaron el resto de la tarde documentándolo todo. Nora fotografió cada objeto antes y después de desenvolverlo, usando su teléfono con la linterna apoyada contra la pared para obtener imágenes claras. El armario contenía 23 objetos en total. Botellas de vidrio de varios tamaños, todas sopladas a mano, 4 piezas de cerámica, cada una pintada a mano. La colección de monedas, que por sí sola contenía más de 60 monedas individuales, con fechas que iban desde la década de 1820 hasta la de 1880. Una pequeña lámpara de aceite con una chimenea de vidrio intacta. 2 figuras de madera talladas a mano, arte popular, una de un caballo y otra de una figura humana, ambas mostrando un detalle excepcional. Y en la parte trasera del estante, más bajo, envuelto en 2 capas de tela, y luego en un trozo de cuero viejo atado con un cordón, un diario. El diario era pequeño, encuadernado en cuero marrón que se había vuelto oscuro y rígido con el tiempo. Nora desató el cordón con dedos cuidadosos y lo abrió en la primera página. La escritura era pulcra y deliberada, al estilo de alguien que había aprendido caligrafía formalmente en una era anterior. La tinta se había desvanecido a un marrón pálido, pero era completamente legible. En la parte superior de la primera página, en letras cuidadosas, un nombre, Elias Greer, y debajo, una fecha, abril de 1888. Nora se sentó en el suelo polvoriento de la granja, con sus 2 hijos a cada lado y leyó la primera entrada a la luz de su teléfono. La voz que salía de esas páginas era precisa y cuidadosa. La voz de un hombre que elegía sus palabras deliberadamente y se refería a cada una de ellas. Elias Greer había sido un artesano, un ebanista y carpintero que había construido esta granja con sus propias manos en 1871 y vivió en ella el resto de su vida. Nunca se casó, no tuvo hijos, y en la primavera de 1888, sintiendo que su salud estaba fallando, había tomado una decisión sobre los objetos que había coleccionado y hecho a lo largo de una vida de trabajo cualificado. Había decidido esconderlos, no por miedo, exactamente, sino por lo que él llamó en sus propias palabras, un deseo de mantenerlos lejos de aquellos que los venderían sin entender lo que eran. Creía que la persona adecuada los encontraría eventualmente. Escribió que tenía fe en que la casa los guardaría hasta que esa persona llegara.
Enumeró cada objeto que había colocado en el armario, describió cada uno, registró de dónde provenían varias de las piezas y lo que le habían costado en tiempo, material y cuidado. Nora leyó lentamente, pasando las páginas con las yemas de los dedos. Cuando terminó la última entrada, se quedó sentada en silencio por un largo momento. Luego miró los objetos dispuestos en el suelo a su alrededor y entendió algo que le cortó la respiración. No eran solo cosas viejas. Elias Greer había sido un artesano de gran habilidad, trabajando en un periodo en que el arte popular estadounidense y los objetos hechos a mano se producían con una calidad que el mundo moderno había dejado de crear en gran medida. Solo las monedas, basándose en las fechas y la breve descripción que pudo encontrar buscando en su teléfono con la débil señal disponible allí, podrían valer una cantidad significativa de dinero. La cerámica, el vidrio, las figuras talladas, la lámpara. Necesitaba un experto. Necesitaba a alguien que supiera lo que estaba viendo. Pero sentada allí, en el suelo de una granja que su padre había comprado por $9, leyendo el diario de un hombre que había muerto hacía más de un siglo y había confiado en su casa para mantener a salvo el trabajo de su vida, Nora Callahan sintió que algo cambiaba dentro de su pecho. Su padre lo había sabido. Tenía que haberlo sabido. Walter Grimes había comprado esta propiedad en una subasta de impuestos y nunca había hecho nada con ella. Nunca la había renovado, ni vendido, ni siquiera se la había mencionado directamente, pero se la había dejado a ella específica y deliberadamente a ella. No a Raymond, que la habría vendido de inmediato, no a Sylvia, que habría contratado a alguien para vaciarla sin mirar nada con atención. A ella, la que aparecía, la que prestaba atención, la que podía ver el valor de las cosas cuando nadie más se molestaba en mirar. Cerró el diario con suavidad y lo sostuvo con ambas manos. Fuera de las ventanas de la granja, los campos de Tennessee se estaban volviendo dorados con la luz del atardecer. Ben se había quedado dormido contra su brazo. Chloe examinaba el caballo de madera tallado a mano con silenciosa concentración, girándolo lentamente en sus manos, trazando sus líneas con un dedo. Nora miró a su hija y pensó en Elias Greer sellando ese armario en 1888 y escribiendo en su diario que la persona adecuada llegaría. Pensó en su padre pagando $9 por una granja en ruinas y dejándosela a la única de sus hijos que habría cruzado la puerta en lugar de alejarse de ella. A veces, las cosas más importantes en la vida de una persona llegan disfrazadas de nada en absoluto. La mañana después de encontrar el armario oculto de Elias Greer, Nora condujo a Millbrook con el diario, 3 de las piezas de cerámica cuidadosamente envueltas en tela limpia y la colección de monedas sellada en una bolsa con cierre que había encontrado en la guantera de su coche. Había buscado en línea la noche anterior, usando la débil señal de la granja, y encontró un anticuario en el pueblo llamado Harlan Collectibles, una pequeña tienda en la calle principal que llevaba más de 30 años en funcionamiento, según las letras desvaídas de su escaparate. La dueña, una mujer compacta y precisa de unos 60 y tantos años llamada Beverly Marsh, miró lo que Nora puso en su mostrador y se quedó muy quieta, de la manera en que las personas con verdadera experiencia se quedan quietas cuando se encuentran con algo que exige su total atención. Beverly examinó cada pieza de cerámica bajo una lupa sin hablar. Dio la vuelta a las monedas una por una, apartando algunas en una pila separada y cuidadosa. Leyó 3 páginas del diario de Elias Greer con la expresión concentrada de alguien que lee algo que importa. Luego se quitó la lupa y miró a Nora directamente. ¿De dónde sacaste esto? Nora se lo contó. La granja en Dust Mill Road. Beverly la miró durante un largo momento. La propiedad de Walter Grimes. Sí, dijo Nora. Era mi padre. Me la dejó a mí. Beverly se sentó en el taburete detrás de su mostrador. Estuvo en silencio el tiempo suficiente para que Nora comenzara a sentirse insegura. Entonces Beverly dijo, las piezas de cerámica son alfarería de Tennessee. Arte popular regional de mediados del 1800 de una tradición que produjo muy pocos ejemplos supervivientes en esta condición. Las monedas incluyen varias que son genuinamente raras. Un par que me gustaría que un especialista confirmara, pero mi evaluación preliminar es que la colección en su conjunto
es sustancial. Y este diario golpeó la cubierta suavemente. Si es auténtico, y creo que lo es un documento histórico de primera mano. Elias Greer era una figura conocida en la historia de la artesanía del condado de Harland. Hay dos de sus piezas en el Museo Estatal de Nashville. Nora escuchó las palabras y las absorbió con firmeza. De la misma manera que absorbía la mayoría de la información significativa, sin reacción visible hasta que había tenido tiempo de entender lo que realmente le estaban diciendo. ¿De qué estamos hablando en términos de valor? Beverly juntó las manos sobre el mostrador. Quiero una tasación completa hecha por un especialista cualificado antes de darte cifras. Pero hablando como alguien que ha estado en este negocio durante 31 años, no creo que debas vender nada hasta que sepas exactamente lo que tienes. Lo que puedo decirte es que debes tratar esos objetos como activos serios y manejarlos en consecuencia. Nora regresó a la granja con la tarjeta de Beverly y el nombre de un tasador en Nashville que se especializaba en arte popular estadounidense y artefactos históricos. Había llamado por adelantado desde el aparcamiento fuera de la tienda y había concertado una cita para la semana siguiente. También, por primera vez desde que dejó Memphis hacía 6 semanas, se había permitido sentir algo cautelosamente cercano a la esperanza. Pero la esperanza sin trabajo era solo desear. Y Nora nunca había sido una persona que deseara. Era una persona que trabajaba. Así que trabajó todos los días, desde el amanecer hasta que fallaba la luz. Trabajó en la granja porque, valieran lo que valieran los artefactos, todavía no valían nada. Y la propiedad en sí estaba en ruinas e inhabitable, y seguiría así hasta que ella lo cambiara. Tenía el mismo problema que había tenido desde la mañana de la lectura del testamento. Sin dinero, sin contratistas, sin más recursos que sus propias manos y su propia determinación, y la misma negativa a rendirse que la había mantenido en marcha durante 6 semanas viviendo en un coche con 2 niños. Empezó con los problemas estructurales más urgentes. El porche delantero tenía que ser estabilizado antes de que se volviera peligroso. Encontró 4 postes de madera maciza en el granero derrumbado, los arrastró hasta el frente de la casa uno por uno y los usó para apuntalar los soportes del porche. Trabajó a partir de un video básico de carpintería que vio 3 veces en su teléfono antes de intentarlo. El trabajo le llevó 2 días completos y le dejó los hombros doloridos de una manera que parecía permanente. Pero cuando terminó, el porche estaba nivelado y sólido, y la inclinación había desaparecido. A continuación, se ocupó de las ventanas tapiadas, quitando la madera contrachapada desde dentro y desde fuera, limpiando los cristales rotos con guantes improvisados con cinta adhesiva envuelta alrededor de sus manos. El efecto fue inmediato y transformador. La luz inundó las habitaciones de la planta baja de una manera que cambió por completo su carácter. La sala de estar, con su techo alto y su ancha chimenea, se convirtió en algo completamente diferente. Cuando el sol de la mañana entraba por esas ventanas, se volvía hermosa. No perfecta, no terminada, pero hermosa de la manera en que las estructuras viejas y honestas son hermosas cuando la luz las encuentra correctamente. El pueblo de Millbrook comenzó a fijarse en ella. Hacía viajes para comprar suministros en la camioneta oxidada que había encontrado detrás del granero. Su motor estaba agarrotado, pero finalmente volvió a la vida con aceite nuevo y una batería que compró a crédito en la tienda de repuestos de automóviles del pueblo. La gente veía la camioneta aparcada en la ferretería. Veían las luces encendidas en la granja de Dust Mill Road que había estado a oscuras durante décadas. Hacían preguntas con cuidado, como lo hace la gente de los pueblos pequeños, no de forma intrusiva, sino con genuina curiosidad disfrazada de conversación casual. Un hombre llamado Carl Briggs, sin relación con el bufete de abogados, era un carpintero semijubilado que había trabajado en la mitad de las casas de Millbrook durante 40 años. Pasó por la granja una tarde, vio a Nora en el techo parcheando una sección de tejas dañadas con material que había rescatado del granero, y se detuvo en el camino de entrada. Se paró al pie de la escalera y la miró por un momento. ¿Sabes lo que estás haciendo ahí arriba?, preguntó. Aprendiendo, dijo ella sin detenerse.
La observó durante otro minuto, luego fue a su camioneta y cogió su propio cinturón de herramientas. Volvió y subió la escalera. «Hazte a un lado», dijo. «Te mostraré la forma correcta». Carl volvió 4 veces más durante las 2 semanas siguientes, siempre sin avisar, siempre trayendo algo útil. Una caja de clavos para tejados, un tubo de sellador resistente a la intemperie, una vez una lámina entera de madera contrachapada. Dijo que le había sobrado de otro trabajo. Nunca pidió pago y esquivaba cada vez que Nora intentaba ofrecerle algo a cambio. Tenía una hija de su edad, dijo una vez, y lo dejó ahí. Una maestra jubilada llamada Bee Holloway, que vivía a 5 kilómetros por la carretera. Pasó una tarde con una fuente de cazuela cubierta con papel de aluminio y 2 cajas de zumo para los niños. Dijo que había oído hablar de la mujer que estaba arreglando la vieja granja de los Greer, que era como los lugareños siempre la le habían llamado, y quería verlo por sí misma. Se quedó 2 horas, sentada en el porche recién estabilizado, mientras Chloe le mostraba el caballo de madera tallado a mano y Ben demostraba su actual pericia con la estufa de campamento. Antes de irse, apretó la mano de Nora y dijo, «Esa casa ha estado esperando a alguien como tú durante mucho tiempo». El tasador de Nashville, un hombre cuidadoso y metódico llamado Dr. James Whitfield, que se especializaba en la cultura material estadounidense del siglo XIX, condujo hasta la granja 3 semanas después de la llamada de Nora para examinar la colección completa en su contexto. Pasó 4 horas revisando cada objeto, fotografiando cada uno, cotejando con sus registros, tomando notas en un cuaderno de cuero con una intensidad silenciosa. Nora se sentó frente a él en la mesa de la cocina y lo observó trabajar. Chloe se sentó cerca haciendo la tarea. Ben se había quedado dormido en el suelo recién barrido de la sala de estar con un caballo de madera bajo el brazo. Cuando el doctor Whitfield terminó, cerró su cuaderno y miró a Nora con la expresión serena de un profesional que da noticias importantes. «Señorita Callahan», dijo, «quiero ser preciso porque la precisión importa aquí. La colección de cerámica es excepcional. 4 piezas en esta condición de esta tradición regional son esencialmente de calidad de museo. La colección de monedas incluye 3 monedas que clasificaría como genuinamente raras y una que necesito enviar fotografías a un colega para confirmar, pero mi estimación de trabajo es conservadora. Las figuras talladas son buenos ejemplos de la escultura popular de Tennessee. El vidrio es de la época correcta y la calidad soplada a mano es excelente. El diario es un documento de primera mano de verdadera importancia histórica». Abrió su cuaderno en una página de cifras y se la mostró. «Este es mi rango preliminar. La tasación final llevará varias semanas e involucrará a 2 especialistas adicionales, pero quiero que tengas una cifra de trabajo para que entiendas con lo que estás tratando». Nora miró la página. El rango que el doctor Whitfield había escrito cubría la colección en su conjunto. El extremo inferior de su estimación era de $340,000. El extremo superior era de $480,000. Nora leyó esas cifras 2 veces. Luego levantó la vista hacia el doctor Whitfield. Él asintió una vez, confirmando lo que ella había leído. Fuera de las ventanas de la granja, los campos de Tennessee eran verdes y amplios y completamente indiferentes al hecho de que todo acababa de cambiar. Llamó a Theodore Hawkins a la mañana siguiente. Le contó sobre la llamada de Raymond, la naturaleza del argumento que se estaba planteando, y le preguntó directamente qué exposición tenía. Hawkins fue característicamente firme. Los artefactos fueron descubiertos dentro de la propiedad después de que el título se transfiriera a usted. No fueron inventariados como parte de la herencia porque nadie sabía que existían. Según la ley de propiedad de Tennessee, los contenidos descubiertos dentro de una propiedad heredada después de la transferencia del título pertenecen al titular del título. Su reclamación no tiene mérito. Sin embargo, añadió, eso no significa que no presentarán algo de todos modos. La gente presenta demandas por razones distintas a ganar. Las presentan para crear presión, para generar costos legales, para desgastar a alguien que creen que tiene menos recursos. Nora asimiló esto.
¿Cuánto costaría una defensa? Hawkins fue honesto. Si presentan la demanda y la llevan a la fase de descubrimiento, te enfrentarás a honorarios significativos, potencialmente 50,000 o más, dependiendo de hasta dónde la lleven. Contra una colección que vale potencialmente casi $500,000. Es una cifra significativa, no ruinosa dado lo que estás protegiendo, pero real. Nora le dio las gracias y colgó. Se sentó en la mesa de la cocina de la granja que Elias Greer había construido en 1871 y pensó en la naturaleza de lo que estaba sucediendo. Sus hermanos se habían reído de su herencia. Le habían ofrecido $15,000 por un terreno y una estructura que ahora se entendía que contenía potencialmente $500,000 en artefactos históricos. Se habían marchado de la lectura del testamento sin mirar atrás, seguros de que habían recibido todo lo de valor y la habían dejado sin nada. Y ahora que la nada se había revelado como algo extraordinario, querían una parte de ello. No porque se lo hubieran ganado, no porque hubieran trabajado por ello, o se hubieran sacrificado por ello, o hubieran pasado una sola noche en un suelo frío creyendo en ello, sino porque existía y ellos no lo tenían. Sylvia llamó 2 días después de Raymond. Su enfoque fue diferente, más suave, más personal. Habló de su infancia, de su padre, de cómo las familias podían fracturarse por el dinero y cómo no quería eso para ellos. Usó la palabra injusto 3 veces en los primeros 5 minutos, cada vez en referencia a su propia situación en lugar de la de Nora. Sugirió que un reparto voluntario de las ganancias de los artefactos, quizás un tercio para cada uno, demostraría el tipo de carácter que su padre siempre había esperado que tuvieran sus hijos. Nora escuchó todo. Luego dijo, «Papá demostró el carácter que esperaba que tuviéramos con las decisiones que tomó en su testamento. Voy a honrar esas decisiones». La suavidad de Sylvia se evaporó. «Estás siendo egoísta», dijo. Nora no discutió el punto. «Estoy siendo clara», dijo. «Hay una diferencia». Colgó y volvió al trabajo. La amenaza legal llegó formalmente 9 días después. Una carta de un bufete de Nashville que representaba a Raymond y Sylvia conjuntamente, afirmando un derecho sobre los artefactos con el argumento de que constituían activos de la herencia no revelados, y solicitando el cese inmediato de cualquier venta o transferencia hasta que se resolviera el asunto. Nora la leyó 2 veces, la dejó en la mesa de la cocina, la fotografió y le envió la fotografía a Hawkins. Su respuesta llegó en menos de 1 hora. «Esperado, me encargaré de la respuesta, no te preocupes». No estaba preocupada exactamente, estaba cansada de la manera específica en que la gente se cansa cuando ha hecho todo bien y aún así se encuentra teniendo que defenderlo. Pero había enfrentado cosas más difíciles que una carta legal de mala fe. Había enfrentado un edificio en ruinas con 2 hijos y $200. Había enfrentado 6 semanas en un coche en invierno. Había enfrentado una pared que necesitaba un martillo y el coraje para golpearla. Lo que sea que Raymond y Sylvia le enviaran a continuación, también lo enfrentaría, de la misma manera que enfrentaba todo, directamente y sin pestañear. La audiencia estaba programada para un jueves por la mañana, a finales de octubre, en el juzgado del condado de Harland, un sólido edificio de ladrillos en la plaza principal de Millbrook que olía a cera para pisos y madera vieja, con esa particular quietud institucional de los lugares donde se deciden cosas serias. Nora llegó temprano con Theodore Hawkins, quien había conducido desde Clarksville la noche anterior y se había alojado en el pequeño motel de la autopista en lugar de hacer el viaje 2 veces. Llevaba un maletín de cuero que Nora había llegado a entender que contenía todo lo que su padre había dicho, escrito o comunicado sobre el testamento, organizado y documentado con la minuciosidad de un hombre que había anticipado exactamente este momento. Raymond y Sylvia llegaron juntos con 2 abogados de un bufete de Nashville, ambos más jóvenes de lo que Nora esperaba, ambos con la confianza cuidadosa de personas a las que se les había dicho que su caso era sólido. Raymond vestía un traje oscuro y miraba al frente. Sylvia vestía de gris y miró a Nora una vez en el pasillo, con una expresión que parecía querer comunicar arrepentimiento, pero que en su mayoría comunicaba ansiedad.
Sus abogados habían presentado una moción afirmando que los artefactos descubiertos en el número 22 de Dust Mill Road constituían activos de la herencia no revelados que habían sido distribuidos de manera desigual por omisión. El argumento se basaba en la afirmación de que Walter Grimes había sabido sobre el armario oculto y su contenido cuando redactó el testamento y había ocultado deliberadamente esa información a los otros beneficiarios. Era un argumento construido, y Nora había entendido desde el principio que era construido. Pero los argumentos construidos presentados ante los tribunales aún debían ser respondidos. Aún consumían tiempo, dinero y energía, y esa era precisamente la razón por la que habían sido presentados. La jueza asignada al asunto era una mujer llamada Honorable Ruth Deering, de 60 años, con una reputación en el condado de Harlan de resolver los casos de manera eficiente y tolerar muy poco lo que consideraba una pérdida de tiempo del tribunal. Hawkins presentó primero. Fue metódico y sin prisas, como Nora esperaba que fuera en todas las cosas. Presentó la documentación de cada reunión que había tenido con Walter Grimes durante la redacción del testamento, sus propias notas detalladas de cada sesión y una declaración jurada que había preparado y hecho firmar a Walter 6 meses antes de su muerte, abordando específicamente la propiedad de Sullivan Street. Presentó este documento a la jueza Deering con la explicación de que Walter Grimes había anticipado una impugnación legal y había tomado medidas deliberadas para evitarla. La declaración jurada establecía clara y en las propias palabras de Walter que la propiedad en el número 22 de Dust Mill Road se dejaba a Nora Callahan en su totalidad, incluyendo todas las estructuras, todo el terreno y todo su contenido, conocido y desconocido, y que esta distribución reflejaba su juicio considerado y voluntario, hecho en plena posesión de sus facultades. La jueza Deering leyó la declaración jurada con atención. La dejó y miró a los abogados de Raymond y Sylvia por encima de sus gafas de lectura, con una expresión que no requería interpretación. El abogado contrario argumentó que conocido y desconocido era un lenguaje vago que no podía aplicarse a artefactos de un valor significativo no revelado. Hawkins respondió que conocido y desconocido era, de hecho, un lenguaje preciso elegido deliberadamente para cubrir exactamente esta eventualidad y que la intención del testador no podría haber sido declarada más claramente sin que él mismo hubiera abierto la pared y tomado una fotografía. La jueza Deering hizo un sonido que en un entorno menos formal habría sido una risa corta. El abogado contrario avanzó entonces el argumento secundario, el que Nora más temía. Sugirieron que la prolongada presencia de Nora como cuidadora en los últimos años de la vida de Walter Grimes representaba una oportunidad de influencia indebida y que la naturaleza desproporcionada del legado justificaba un escrutinio de las circunstancias en las que se había ejecutado el testamento. Era el argumento que convertía una presentación legal en algo personal. La sugerencia de que Nora había manipulado a su padre, que su cuidado había sido estratégico en lugar de genuino, que la mujer que había conducido 4 horas cada pocos meses, organizado medicamentos y asistido a hospitalizaciones, lo había hecho todo para posicionarse para la herencia. Nora se sentó en la mesa junto a Hawkins y mantuvo su rostro inmóvil. Se había preparado para esto. Sabía que vendría desde el momento en que Raymond hizo su primera llamada telefónica en el techo del granero. Aún así, dolió. No porque sacudiera su certeza sobre lo que había hecho y por qué, sino porque reducía algo real, humano y difícil a una táctica legal. Y esa reducción era su propio tipo de crueldad. Hawkins respondió sin levantar la voz. Presentó declaraciones juradas del médico de Walter Grimes, de su vecino de 12 años y del personal del centro de rehabilitación, donde Walter había pasado 6 semanas después de su segundo derrame cerebral. Cada documento atestiguaba la claridad mental de Walter, su fuerte voluntad, su orgullo explícito y repetidamente declarado por la dedicación de Nora, y la ausencia total de cualquier indicio de que sus decisiones estuvieran influenciadas por algo que no fuera su propio juicio claro. Presentó registros que mostraban que Raymond y Sylvia no habían visitado a su padre en los 2 últimos años de su vida. Ni una sola vez. No editorializó.
Simplemente presentó los documentos y dejó que hablaran. La jueza Deering revisó todo lo presentado con la atención concentrada de alguien que había hecho de su vida profesional una lectura precisa de las situaciones. La sala del tribunal estaba en silencio, de la manera en que los tribunales se quedan en silencio cuando el resultado se vuelve claro para todos los presentes antes de que se anuncie oficialmente. Raymond se sentó con la mandíbula apretada. Sylvia había dejado de tomar notas 20 minutos antes y miraba la mesa frente a ella. La jueza Deering dejó el último documento y se dirigió a la sala. Dijo que la reclamación de activos de la herencia no revelados no estaba respaldada por el lenguaje del testamento ni por la intención documentada del testador. Dijo que la reclamación de influencia indebida no estaba respaldada por ninguna prueba presentada y, de hecho, era directamente contradicha por la sustancial documentación proporcionada por la defensa. Dijo que la moción fue denegada en su totalidad. Lo dijo en el tono medido y final de alguien que cierra una puerta que no se volverá a abrir. Miró al abogado contrario y les dijo que esperaba que sus clientes entendieran que el tiempo del tribunal era un recurso compartido. Luego pasó al siguiente asunto de su agenda. Nora se sentó por un momento después de que cayera el mazo. Hawkins recogió sus papeles con la silenciosa eficiencia de alguien para quien este resultado nunca había estado realmente en duda. Fuera del juzgado, el aire de octubre era frío y brillante, y los arces a lo largo de la plaza principal se habían vuelto completamente rojos. Raymond y Sylvia salieron un minuto después de Nora y Hawkins. Sus abogados ya estaban al teléfono. Raymond miró a Nora a través de los escalones del juzgado con una expresión que ella no le había visto antes. No era cálculo, ni desprecio, ni la amabilidad cuidadosa de alguien que trabaja para conseguir algo. Solo un hombre de pie en el frío, mirando a su hermana y sin tener nada más que decir que pudiera hacer alguna diferencia. Sylvia habló primero. Su voz era baja. «Lo siento», dijo, «por todo». Nora la miró por un momento. Creyó que la disculpa era real, o al menos tan real como Sylvia podía hacerla en esas circunstancias. «Eso importa», dijo. «Simplemente no cambia nada». Se dio la vuelta y caminó con Hawkins hacia su coche. Detrás de ella, oyó a Raymond decir algo a Sylvia en voz baja y a Sylvia responder, y luego nada más. No miró hacia atrás. Hawkins la llevó de vuelta a la granja. Se sentaron en el coche en el camino de entrada por un momento antes de que ella saliera. «Tu padre estaría orgulloso», dijo él, que era lo mismo que había dicho al final de la lectura del testamento, y que significó más la segunda vez. Nora asintió. Salió del coche y se paró en el patio del número 22 de Dust Mill Road y miró la granja a la luz de octubre. Las ventanas estaban limpias. El porche estaba recto y sólido. El humo de la chimenea de la estufa de la cocina subía en una línea limpia y delgada hacia el cielo azul y frío. Dentro, podía oír a Ben reírse de algo y la voz de Chloe respondiendo. El edificio todavía estaba declarado en ruinas en el papel. Todavía había mucho trabajo por hacer, pero era suyo, completa, oficial y finalmente suyo, y nadie se lo iba a quitar. Entró con sus hijos. La venta de los artefactos se llevó a cabo por etapas durante los 3 meses siguientes, gestionada a través de la red de comerciantes especializados, casas de subastas y coleccionistas privados del Dr. Whitfield, que se movían en el mundo silencioso y deliberado de los objetos históricos estadounidenses serios. Nora había decidido desde el principio que no se apresuraría y que no aceptaría la primera oferta por nada. Había esperado tanto tiempo. Valía la pena encontrar a los compradores adecuados. El Dr. Whitfield manejó las negociaciones con la misma precisión cuidadosa que aportaba a todo. Y Nora se sentó frente a coleccionistas, comerciantes y representantes de museos con la misma atención constante que había aplicado a cada situación difícil de su vida, escuchando más que hablando, haciendo preguntas que revelaban que entendía lo que tenía y rechazando ofertas que lo infravaloraban sin disculpas ni vacilaciones. La colección de cerámica se vendió primero a un coleccionista privado de Charleston que llevaba 11 años buscando un juego completo de cerámica popular regional de Tennessee.
El precio se situó en el extremo superior del rango del Dr. Whitfield para esas piezas. La colección de monedas se dividió entre dos compradores, un especialista en numismática de Chicago y un coleccionista privado de Virginia que quería específicamente las tres piezas más raras. Las figuras de madera tallada fueron a una galería de arte popular en Asheville que había estado buscando ejemplos de escultura de Tennessee de ese periodo para una exposición permanente. Las botellas de vidrio y la lámpara de aceite se vendieron a través de una casa de subastas especializada en Nashville que manejaba objetos domésticos estadounidenses del siglo XIX. El diario se vendió al final y fue la transacción más deliberada de todas. Nora tuvo conversaciones con 4 instituciones antes de aceptar una oferta del Museo Estatal de Tennessee en Nashville, que lo quería como una adición permanente a su colección de documentos de historia de la artesanía regional. También querían la documentación de procedencia de las dos figuras talladas y expresaron interés en montar una pequeña exposición sobre la vida y obra de Elias Greer. Nora negoció la venta del diario para incluir un crédito de exhibición con el nombre de Elias Greer y la granja en el número 22 de Dust Mill Road. El museo aceptó sin dudarlo. Cuando la transacción final se completó y el Dr. Whitfield le envió el resumen contable, el total ascendió a $418,000. Después de su comisión y las diversas comisiones de las casas de subastas, Nora recibió $371,000. Se sentó en la mesa de la cocina de la granja, donde Elias Greer se había sentado una vez, y miró el número en la pantalla de su teléfono durante mucho tiempo. Era el número más grande que jamás se había asociado con su nombre en cualquier contexto que no fuera una deuda. No lloró. Se quedó muy quieta y dejó que se hiciera real al ritmo que necesitaba para hacerse real. Lo primero que hizo con el dinero no fue lo que nadie esperaba. No pagó deudas, aunque tenía algunas. No compró un coche nuevo, aunque el suyo necesitaba ser reemplazado. Lo primero que hizo fue llamar al Departamento de Construcción del Condado de Harland y solicitar una reunión con el inspector del condado para comenzar el proceso formal de revisión y levantamiento de la orden de demolición del número 22 de Dust Mill Road. Llevaba meses trabajando en la granja. Sabía lo que necesitaba estructuralmente y ahora tenía los recursos para hacerlo correctamente. Quería que se hiciera bien y quería que se hiciera oficialmente. Y quería que el edificio que Elias Greer había construido en 1871 con sus propias manos fuera reconocido por el condado que lo había condenado como la estructura sólida y valiosa que realmente era. Contrató a Carl Briggs para supervisar los trabajos de renovación, lo que él aceptó con la tranquila satisfacción de un hombre que había estado esperando que se lo pidiera. Contrató localmente para todo lo que pudo, pagando salarios justos y tomándose el tiempo para explicar a cada persona lo que intentaba preservar y por qué. La estufa de leña de hierro fundido de la cocina fue restaurada por un especialista que Carl conocía en Knoxville. Los suelos de tablones anchos fueron limpiados y restaurados a mano. Cada tabla se mantuvo original. La chimenea fue rejuntada y la chimenea reconstruida desde la línea del techo hacia arriba. El lado derecho de la casa, dañado por el fuego, fue la empresa más grande, requiriendo un nuevo armazón y nuevas paredes exteriores, pero Carl fue meticuloso en hacer coincidir los materiales y métodos con la construcción original siempre que fue posible. El granero fue reconstruido durante 6 semanas a principios de la primavera, utilizando madera de árboles que habían caído en la propiedad en una tormenta de invierno, que Nora había apartado específicamente para ese propósito. El nuevo granero era estructuralmente moderno, pero construido para parecerse a como había sido en la época de Elias Greer. Revestimiento de tablas y listones, un techo de 2 aguas, puertas anchas que se abrían al sur. La cerca derrumbada a lo largo del límite de la propiedad fue reemplazada por una de rieles partidos, obtenida de una granja a 2 condados de distancia que estaba limpiando postes de cedro de un campo. El patio fue despejado y se plantó un huerto a lo largo de la pared sur de la casa, hierbas y verduras en bancales elevados construidos con madera recuperada. El mismo enfoque que Nora había leído en el diario de Elias Greer,
donde describía el jardín que su madre había mantenido exactamente en ese lugar. Bea Holloway vino a ver la granja terminada un sábado a finales de abril, el mismo día en que el inspector del condado firmó el levantamiento de la orden de demolición. Se paró en el porche delantero, que estaba sólido, nivelado y pintado de blanco, y miró la casa, el patio, el granero y los campos más allá con la expresión de alguien que ve algo restaurado a lo que siempre mereció ser. Así es como se veía, dijo en voz baja. En las fotografías antiguas, así es exactamente como se veía. Nora se paró a su lado y también miró. Nunca había visto esas fotografías, pero de alguna manera la había reconstruido hasta el mismo punto. De todos modos, la jornada de puertas abiertas que organizó esa noche no estaba planeada como una celebración exactamente, sino más bien como un simple reconocimiento de que algo se había completado y que las personas que habían contribuido a ello merecían ver lo que habían ayudado a crear. Carl vino con su esposa. Beverly Marsh de Harlan Collectibles vino y pasó mucho tiempo en la sala de estar, mirando la pared junto a la chimenea, ahora cuidadosamente reparada y repintada. El armario oculto había sido retirado, pero su contorno aún era apenas visible si sabías dónde mirar. El Dr. Whitfield condujo desde Nashville y recorrió cada habitación con el placer silencioso de alguien cuya experiencia había sido parte de algo que importaba. Theodore Hawkins vino y se paró en la cocina y no dijo nada por un rato y luego dijo, «Tu padre tenía razón sobre ti», que era lo único que Nora necesitaba oír. Chloe y Ben corrían por la casa, el patio y el granero con la libertad de los niños que entendían sin que se les dijera que algo importante había sucedido, que sus vidas habían cambiado de una manera permanente y real. Ben había reclamado el dormitorio del lado izquierdo como suyo hacía meses y lo había decorado con dibujos que había hecho de la granja en varias etapas de la renovación, pegados a la pared en un orden cronológico aproximado que a Nora le pareció más conmovedor de lo que podía explicar. Chloe había preguntado si podía quedarse con una fotografía de Elias Greer que el Museo Estatal de Tennessee había proporcionado como parte de su investigación, un retrato formal tomado en la década de 1880 de un hombre delgado y de aspecto cuidadoso con manos de carpintero. Ahora colgaba en un pequeño marco en la pared de la sala de estar, cerca de donde había estado el armario oculto, porque Chloe había dicho que él debería poder ver lo que le pasó a su casa, y Nora había estado completamente de acuerdo. Se paró en una terraza en la azotea que había construido con madera recuperada en la parte trasera de la casa esa noche, después de que todos se hubieran ido, en una cálida oscuridad de abril, con los campos invisibles a su alrededor, el arroyo audible en la parte trasera de la propiedad y la granja sólida bajo sus pies. Pensó en la mañana de la lectura del testamento, Raymond riendo y Sylvia negando con la cabeza, y la llave fría y pesada en su palma. Pensó en las 6 semanas en el coche y la primera noche en el suelo de un edificio en ruinas, con una manta y 2 niños durmiendo, y los sonidos de la ciudad entrando por las ventanas rotas. Pensó en el martillo en su mano y la pared que cedió y los objetos envueltos en tela marrón en un estante que habían estado esperando en la oscuridad durante 130 años a que exactamente la persona adecuada los encontrara. Su teléfono vibró. Un mensaje de Raymond decía solo, «Hoy que es preciosa, me alegro». Nora lo leyó una vez y dejó su teléfono boca abajo en la barandilla. Respondería eventualmente. Quizás la disculpa era lo suficientemente real o lo suficientemente cercana a lo real como para merecer un reconocimiento en algún momento. Pero no esta noche. Esta noche pertenecía a la granja y los campos y el arroyo y los 2 niños dormidos dentro y el artesano cuyo diario le había dicho que la persona adecuada vendría y el padre que había sabido, con la certeza tranquila de un hombre que entendía a sus hijos completamente, exactamente quién sería esa persona. Walter Grimes había pagado $9 por una granja en ruinas y se la había dejado a la hija de la que todos los demás se habían compadecido. Lo que en realidad le había dado era todo. No los artefactos, no el dinero, ni siquiera la tierra.
Lo que le había dado era la oportunidad de descubrir de qué estaba hecha cuando todo lo demás fue despojado y todo lo que le quedaba era ella misma y una llave que encajaba en una cerradura que nadie más se había molestado en abrir. Ella la había abierto, había entrado, y lo que había construido al otro lado de esa puerta, el hogar, la vida, la prueba de su propia capacidad, valía más que cualquier número que el doctor Whitfield hubiera escrito en su cuaderno. Nora Callahan miró los oscuros campos de Tennessee, respiró el aire frío de la primavera y sintió por primera vez en más tiempo del que podía recordar una paz completa y total. A continuación, tienes otras dos historias destacadas justo en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no te puedes perder las siguientes. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.